Let me first start by apologizing to everyone for what's happened here this morning. But perhaps there's a silver cloud here, or is it a silver lining? Silver lining behind the cloud, which is that when next we discuss maintenance in the budget, we will pay more attention to the need to ensure that it has adequate resources. But I also want to apologize before I start formally to our distinguished guests who have not had a very good reception here this morning, for which I apologize on behalf of all the member states, the Permanent Council, and the Organization of American States' Secretariat. I hope that they never have to endure this again. So good morning, and thank you all very much. I have the honor to call to order this regular meeting of the Permanent Council. Before proceeding with the adoption of the order of business, allow me on behalf of the Permanent Council to congratulate the people and governments of Antigua and Barbuda, Panama, and the Commonwealth of Dominica, whose national days were celebrated recently. We will now proceed with the adoption of the order of business for today's meeting as contained in document CP/OD.2193/18. If delegations have no objection to the order of business as proposed, we shall proceed to its adoption. Adopted. Colleagues, before we go any further, given the amount of time that we've already lost, I am going to plead with delegations to keep interventions that they would wish to make to as short a period as possible. And I want to warn that anybody who really does exceed a reasonable limit will hear the gavel. And I don't want to be put in that position. So thank you very much. Now, colleagues, we'll receive the final report of the Foreign Visitors Mission dispatched to observe the July 1st federal elections in Mexico. The report will be presented by the Chief of Mission, Leonel Fernandez, the former President of the Dominican Republic. Through formal notes dated May 8th and August 4th, 2017, the General Secretariat of the Organization of American States received invitations from the National Electoral Institute of Mexico and the Electoral Institute of Mexico City, respectively, to deploy an electoral observation mission to observe the federal and local elections of July 1st, 2018. The mission comprised 65 experts and observers of 23 different nationalities. They were deployed in 25 states. The mission analyzed key aspects of the electoral process, including electoral organization and technology, campaign financing, political participation of women, electoral justice, electoral violence, and participation by indigenous peoples and Afro-descendants. The Chief of Mission, Dr. Leonel Fernandez, will present a summary of the final report, which has already been submitted to all delegations. Dr. Fernandez is well known to this Permanent Council. We all know that he served as a distinguished president of the Dominican Republic from 1996 to 2000, and given the great deal of confidence in his stewardship, he served again from 2004 to 2012. He served as Chief of Mission of the Electoral Mission deployed by the Organization of American States in Bolivia on the occasion of that country's constitutional referendum in 2016, as well as in Ecuador for the general elections in 2017. Dr. Fernandez, on behalf of the Permanent Council, I am pleased to welcome you and I invite you to take the floor. Muchas gracias, Sir Ronald Michael Sanders,
embajador representante permanente de Antigua y Barbuda ante la OEA, quien preside la sesión de hoy, a quien agradezco por sus amables palabras de introducción. Honorable embajador Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante la OEA. Honorable señor Luis Almagro, secretario general y amigo distinguido. Honorable señor Néstor Méndez, secretario general adjunto. Honorable doctora Janine Madeline Otálora Malasis, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Honorable doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, INE. Honorable doctor Héctor Marcos Díaz Santana Castaños, titular Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Distinguidos representantes permanentes ante la OEA, señoras y señores, apreciados amigos, en las elecciones federales del 1 de julio de este año, los mexicanos y mexicanas eligieron al presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados. A su vez, 30 de las 32 entidades federativas eligieron autoridades locales, entre ellas gubernaturas, jefatura de gobierno de la Ciudad de México, congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías. La misión aprovecha esta ocasión para reiterar su felicitación al pueblo mexicano por la celebración de las elecciones más grandes y complejas de la historia del país. El día de la elección, los observadores de la OEA recorrieron 676 casillas de votación en 25 entidades federativas del país, desde su instalación y apertura hasta el conteo de votos y transmisión de resultados. Al inicio de la jornada, se constataron demoras en la instalación de las casillas. El retraso se debió principalmente a las dificultades para integrar las casillas con los funcionarios titulares y al alto volumen de procedimientos administrativos que debían realizarse previo a la apertura. El día de la elección transcurrió con tranquilidad en la mayoría de los estados, donde las autoridades federales y locales contribuyeron a garantizar un ambiente de normalidad. Sin embargo, en algunas localidades se produjeron incidentes focalizados de violencia. Al cierre de la jornada, la misión siguió el avance del programa de resultados electorales preliminares y constató que la publicación de resultados se produjo más despacio de lo inicialmente previsto. A título indicativo, a las 6 de la mañana del 2 de julio, el porcentaje de casillas escrutadas no alcanzaba el 50%. Las autoridades electorales ya habían anticipado que se podían producir atrasos debido al elevado número de elecciones que debían escrutarse en las casillas y a la normativa que establece que no se deben completar las actas de escrutinio y resultados sino hasta después de finalizar el conteo de votos de todos los niveles de elección. Hallazgos y recomendaciones. De acuerdo a las observaciones e información recopilada en las distintas reuniones mantenidas y con miras al continuo mejoramiento del sistema electoral mexicano, la misión de visitantes extranjeros de la OEA presenta las siguientes observaciones y recomendaciones finales. En lo que atañe a violencia electoral, según datos proporcionados a la misión por fuentes oficiales, 103 actores políticos fueron asesinados entre el 1 de septiembre del 2017, fecha de inicio de la campaña, y el 29 de junio del 2018. Estas cifras sitúan a este proceso como uno de los más violentos de la región en los últimos años. La Secretaría de Gobernación informó a la misión sobre medidas tomadas para reforzar las condiciones de seguridad durante el proceso electoral, entre las que se destacó el aumento de la presencia de la Policía Federal Mexicana en estados de alto riesgo. Por otra parte,
el Estado Mayor Presidencial y la Comisión Nacional de Seguridad diseñaron en forma conjunta un protocolo de protección de los candidatos presidenciales. La responsabilidad por la seguridad de los candidatos locales recayó sobre las policías estatales. La misión reprueba firmemente la violencia en el marco del proceso electoral y espera que las autoridades aúnen esfuerzos para que estos hechos se esclarezcan y se sancione a los responsables. Para combatir esta problemática, la misión sugiere un enfoque múltiple que reduzca los incentivos de la actividad delictiva y a su vez perfeccione las capacidades de las fuerzas de seguridad estatales. Se recomienda además reforzar los mecanismos de protección para los distintos actores políticos y representantes de la sociedad civil en periodo electoral. Con el fin de otorgar celeridad a la difusión de resultados preliminares, la misión recomienda evaluar una modificación legislativa que permita completar las actas de escrutinio y cómputo inmediatamente después de obtener los resultados de una determinada elección. Se sugiere además explorar modificaciones a los procedimientos de repliegue de los paquetes electorales con el fin de reducir al máximo el lapso que media entre la finalización del escrutinio y la digitalización del acta con los resultados. En cuanto al voto en el extranjero, en la elección del 1 de julio de este año, el voto desde el exterior se realizó exclusivamente por medio postal. Según la información recibida del INE, un total de 181.256 ciudadanos se registraron para votar fuera de México. De este total, sufragó un 54%. Si bien a nivel nacional se ha superado el número de votos recibidos desde el extranjero respecto a elecciones anteriores, el hecho de que solamente haya votado aproximadamente la mitad de los ciudadanos habilitados para hacerlo invita a reflexión sobre los numerosos procedimientos que son necesarios para ejercer el sufragio desde el exterior y a trabajar con vistas a identificar áreas de mejora. En lo atinente a la participación política de la mujer, en esta materia de paridad e igualdad de género, México ha definido un marco jurídico robusto, cuya ejecución ha sido eficazmente acompañada por la acción de las distintas instituciones electorales. Tras los comicios, las mujeres ocupan el 48,2% de las bancas en la Cámara de Diputados y un 49,22% en el Senado. Con estos resultados, México se sitúa entre los países de la región con mayor representación femenina en el Congreso. La misión desea hacer explícito su reconocimiento al país por este muy importante logro. No obstante estos avances, la violencia política por razones de género continúa amenazando a las candidatas. Si bien a nivel local se han aprobado reformas para avanzar en la materia, es necesario desarrollar una normativa a nivel federal que permita abordar la problemática desde una perspectiva integral para asegurar su prevención, atención, sanción y erradicación. En lo concerniente a la participación política de pueblos indígenas y afrodescendientes, el establecimiento de medidas de acción afirmativa para la población indígena fue una de las principales novedades del proceso electoral de este año 2018. Por disposición de las autoridades electorales, en la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa, los partidos debieron presentar candidaturas indígenas en los 13 distritos uninominales en los que este colectivo supera el 60% de la población. Sin perjuicio de que la medida pueda ser perfeccionada a futuro, la misión valora los esfuerzos realizados por las autoridades electorales por aumentar la participación política de los pueblos indígenas. En este mismo espíritu, se resalta la necesidad de fomentar una mayor inclusión
de las poblaciones afrodescendientes, sector que no ha sido hasta ahora beneficiado por la acción afirmativa. En lo atinente al financiamiento político electoral, México cuenta con un marco regulatorio eficaz y un sistema integral de fiscalización muy sofisticado. Sin embargo, distintos actores manifestaron a la misión su preocupación sobre el posible ingreso de dinero de origen desconocido y fondos no reportados a la campaña. Este financiamiento invisibilizado podría lesionar la transparencia del sistema y distorsionar la equidad de la competencia en favor de aquellos candidatos que tienen acceso a ese tipo de recursos. Con el objeto de fortalecer las capacidades de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, se sugiere mejorar la coordinación con otras entidades del Estado, particularmente con aquellos órganos con mayores herramientas para la investigación e inteligencia financiera. Por último, algunas campañas entregaron tarjetas o certificados acompañados de un panfleto en el que se describían promesas de beneficios sociales o monetarios que el ciudadano recibiría en caso de resultar electo el partido o candidatura que los entregaba. A la luz de la normativa vigente, que prohíbe la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato en especie o efectivo, la misión recomienda evaluar la posibilidad de tipificar la entrega de estas tarjetas como delito electoral y responsabilizar tanto a quienes las ofrecen como a quienes viabilizan su uso. Lo anterior, ya que la misión identifica este tipo de prácticas como compra de votos. En lo relativo a la comunicación política, dentro del espacio en radio y televisión asignado a los partidos políticos para la promoción de las candidaturas, los spots publicitarios tienen una duración de 30 segundos. La misión considera que la difusión de una gran cantidad de spots de corta duración no necesariamente fomenta un voto más informado. A pesar de ello, la misión reconoce que los medios electrónicos, especialmente la televisión, abrieron espacios para el debate público y el diálogo con todos los partidos políticos y otros actores no partidistas. Esto contribuyó a la existencia de una cobertura equitativa en términos generales y al desarrollo de un proceso democrático más completo. Justicia electoral. La justicia electoral mexicana es una de las que emite mayor cantidad de pronunciamientos, debido a que casi todos los actos de los organismos electorales pueden ser impugnados y en todas las etapas del proceso electoral. Si bien esta modalidad es ampliamente apreciada por los involucrados, genera sin embargo una alta carga de trabajo en las autoridades. La misión reitera la recomendación realizada en el año 2015 de que se propicien revisiones a la legislación de manera de que no se generen incentivos a una excesiva práctica de litigios electorales. La misión agradece la colaboración brindada por las autoridades y funcionarios del Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como de las demás instituciones electorales a nivel local que permitieron el ejercicio de su trabajo. Extiende asimismo su agradecimiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, especialmente a la misión ante la OEA y a la Secretaría de Gobernación por su invaluable apoyo. La misión agradece también las contribuciones financieras de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Israel, Italia, Serbia y Suiza, que posibilitaron el despliegue de esta misión. Finalmente, la misión felicita al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y le desea éxito en su gestión. Muchas gracias.
Thank you, Dr. Fernandez. Thank you, Dr. Fernandez, for your very comprehensive report on the July 1st federal elections in Mexico. Now, before I offer the floor to delegations, and I wish to repeat that I'd be very grateful if people could keep their contributions to a minimum, I would like to recognize the presence today in the meeting of the following distinguished persons from Mexico. Mrs. Janine Otalora, and I apologize if I mispronounced the name, who is the President of the Federal Electoral Tribunal, Mr. Lorenzo Cordova, the Chair of the National Electoral Institute, and Mr. Hector Diaz Santana, Head of the Special Prosecutor's Office for Electoral Crimes. I now offer the floor to delegations, and first to the distinguished Ambassador of Mexico. Thank you, Mr. Chairman, and let me thank you for convening this session, and in particular for making yourself available to chairing this meeting. Señor Presidente, quiero antes que nada reiterar en nombre de México el reconocimiento de mi país a DECO y al trabajo que a través de DECO realiza la Secretaría de la Organización de Estados Americanos en materia de promoción y defensa de la democracia. Este ha sido un año histórico en materia de observación electoral para la OEA y este incluye desde luego la observación en México. Quisiera así entonces reconocer y agradecer la labor de la misión de observación electoral en México y en particular el trabajo de su jefe, el doctor Leonel Fernández, quien fuera presidente de República Dominicana. Con su permiso, señor presidente, quisiera ceder el uso de la palabra para intervenir brevemente a las tres autoridades autónomas e independientes que integran el ampliamente reconocido sistema electoral de México. Ellos son, como usted ya lo mencionó, Janine Otalora, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Lorenzo Córdoba, presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, y Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Quiero saludar y agradecer al secretario general de la OEA, a nuestro embajador Jorge Lomonaco y a las señoras y señores representantes de los Estados miembros por la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Quiero también agradecer al doctor Leonel Fernández, jefe de la misión de observación electoral en México. Para el Tribunal Electoral, que tengo el honor de presidir, este es un momento propicio para ir trazando las conclusiones sobre el desarrollo del proceso electoral 2018. Tenemos que analizar nuestras normas, la actuación de las autoridades electorales, el comportamiento de los actores políticos y nuestras propias decisiones en el ámbito de la justicia electoral para evaluar en su conjunto el funcionamiento del sistema electoral. Y en este ejercicio, la observación electoral resulta fundamental para el funcionamiento de nuestra democracia, del sistema electoral y de las propias autoridades. Los observadores permiten dar a conocer a nivel nacional e internacional si un proceso electivo se desarrolló conforme a los principios y estándares democráticos o si por el contrario fue simplemente una simulación. Este año en México se celebraron las elecciones más importantes en nuestra historia, en la cual se eligieron un total de 18,229 cargos de elección, desde el presidente de la República hasta ayuntamientos en 30 entidades. La organización de estos comicios, por primera vez en la historia con esta concurrencia de elecciones, fue un reto para las autoridades electorales.
y fue superado justamente gracias a la actuación de las tres autoridades, quienes desempeñamos nuestras funciones con apego a derecho y apegados a los principios democráticos. En el Tribunal Electoral se trabajó para garantizar que todas y cada una de las etapas del proceso electoral estuviesen ajustadas a lo que dispone nuestra norma fundamental. Resolvimos más de 18,000 juicios en un periodo de un año en plazos, en muchas ocasiones, sumamente breves. La gran mayoría de estos procesos estuvieron encaminados en la etapa de preparación de la jornada electoral y dirigidos a la protección de los derechos político-electorales de las y los mexicanos. Una característica importante de estos comicios fue el nivel inédito de participación de los observadores electorales. Recibimos un número de misiones histórico y por primera vez contamos con proyectos de observación dedicados exclusivamente al análisis y alcance de las sentencias del Tribunal Electoral. Recibimos misiones de distintas instancias como el PNUD, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IFES y la Universidad de Siena. En el marco de estos trabajos, diversos jueces de la región latinoamericana analizaron sentencias emitidas con el tribunal durante el proceso electoral. Hemos apoyado el despliegue de las misiones de observación, convencidos de que la opinión experta e imparcial de los observadores es crucial, ya que nos permite detectar los aciertos, las mejores prácticas que tenemos que replicar, pero también aquellos puntos donde tenemos que poner mayor atención. Con el mismo objetivo, hemos intensificado los programas de colaboración con las instituciones académicas, con el objeto justamente de analizar ya con más tiempo las consecuencias de este proceso electoral. Para estas tareas resulta clave la cooperación internacional, el aprender de las buenas prácticas, pero también de los errores, es un signo de madurez democrática de las autoridades electorales y el tribunal la asume como tal. En nuestra región, a lo largo de los años, hemos logrado generar dinámicas que nos permiten fortalecer mutuamente la labor de organización de las elecciones, especialmente en cuanto a la protección de los derechos políticos de las personas. Juntos hemos podido avanzar y trazar políticas efectivas para garantizar la representación igualitaria de las mujeres y de los indígenas, dándole a estos últimos por primera vez voz y voto en el Congreso Federal. Actualmente estamos poniendo mayor énfasis en estos derechos y dando también una participación política a las personas con discapacidad y a las personas transgénero. Estoy cierta de que el informe que se rinde el día de hoy nos permitirá analizar y discutir, pero también fortalecer las garantías legales y de gestión en el ejercicio del mandato que tenemos las tres autoridades para coadyuvar a un ejercicio cada vez más neutral en el seguimiento de las elecciones. Las reflexiones acerca de los comicios llevados a cabo en México enriquecerán, estoy cierta, nuestra comprensión de los fenómenos electorales y mejorarán nuestra función. Agradezco a todas y a todos su presencia el día de hoy y estoy segura de que sus observaciones nos van a permitir avanzar de manera conjunta para continuar trazando mejores prácticas que fortalezcan las autoridades electorales y con ello la democracia en México. Muchas gracias. Thank you, Mrs. Uta
Laura, I think our next speaker is going to be Lorenzo Cordova, the chair of the National Electoral Institute of Mexico. Indeed, Mr. Chair. Thank you very much. Quiero agradecer la oportunidad de dirigirme a este Consejo Permanente. Señor Secretario General, señor Embajador de México, distinguidos representantes de los países hermanos ante este Consejo Permanente. Quiero, antes que nada, agradecer y reconocer la aceptación de la invitación que, como presidente del Instituto Nacional Electoral, en mayo de 2017 le formulé a la OEA para que pudiera desplegar una misión de observación, una enésima misión de observación en donde el profesionalismo, la capacidad técnica y el ensayado proceso de seguimiento y observación a las elecciones que ha venido desarrollando la DECO a través de las distintas misiones que ha realizado, permitieron contar con el enfoque integral, más integral posible en el informe que hoy nos ha presentado el presidente Fernández. Se trata del informe de los distintos que hemos recibido con propósito de la elección pasada en nuestro país, del más omniabarcante de los que han sido realizados con una lógica de observación integral. Por ello quiero agradecer particularmente al presidente Leonel Fernández, el jefe de la misión, y a la maestra Brenda Santamarina, la subjefa de la misión, por el trabajo realizado. El informe, como lo señalaba la presidenta Otálora, da cuenta de una elección exitosa, no sin algunos ámbitos de mejora que el propio informe plantea en forma de recomendaciones, pero la mejor prueba de que, a pesar de lo difícil contexto que atraviesa la sociedad mexicana en términos de pobreza, en términos de desigualdad, en términos de corrupción, de impunidad y de inseguridad, se trató de una elección que cumplió con la lógica que estos procesos tienen en los sistemas democráticos de permitir cauces legales e institucionales para que las diferencias políticas se procesen en paz y el pluralismo político, el intenso pluralismo político de nuestro país, se haya recreado con la elección de los poderes públicos. Me gustaría aprovechar este espacio para plantear 5 puntos, muchos de ellos son retomados en los distintos apartados del informe que ha presentado el presidente Fernández, que convierten a la elección mexicana de 2018, me parece, no solamente en la elección más grande de la historia en nuestro país, no solamente la más compleja, sino también una elección que en muchos sentidos puede convertirse en un caso de estudio para, a partir de las experiencias que logramos tener en nuestro país, pueda fortalecerse la democracia en nuestro continente. El primero, me permito enumerarlos telegráficamente. El primero de ellos tiene que ver con realizar elecciones en contexto de violencia. El contexto de violencia no es un proceso, no es algo que se haya desatado por la elección, sino es un contexto en el que lamentablemente la elección tuvo que realizarse. Las cifras que ha mencionado el presidente Fernández son dramáticas, pero también hay que recordar que 2017 fue el año antes incluso de las elecciones con mayor número de asesinatos en el país. Nuestro país vive un lamentable proceso de violencia y creo que las elecciones cumplieron con el hecho también, no sencillo, pero creo que vale la pena subrayar, de que no hubo ninguna casilla el día de la elección que dejara de instalarse por un contexto de violencia. Desde este punto de vista, esta elección refrenda ante la violencia la vocación democrática del pueblo de México. En segundo lugar, no abundo el tema de género. Ya lo mencionaba el presidente Fernández, hoy después de Bolivia, México tiene en el continente el país con más legisladoras mujeres, y esto es producto sí de una reforma constitucional que estableció el principio de paridad en la postulación de las candidaturas, pero también de una serie de acciones afirmativas que las autoridades electorales desplegamos para maximizar ese principio. En tercer lugar, el punto de la fiscalización, de la rendición de cuentas. Todavía hay mucho por hacer. Y en efecto, la colaboración con las otras instancias, sobre todo aquellas que persiguen el lavado de dinero del Estado mexicano, sigue siendo un área de oportunidad. Sin embargo, creo que el modelo, un complicado modelo derivado de la legislación, demostró ser practicable
más de 18,000 campañas pudieron ser auditadas en menos de 40 días después del proceso electoral. El sistema electoral, lo he dicho en varias ocasiones, el sistema electoral mexicano tiene una vocación de cooperación horizontal y en este espacio me permito reiterar lo que en otros ámbitos he planteado. El sistema de fiscalización, que es un sistema en línea, es un desarrollo in-house del Instituto Nacional Electoral y lo ponemos a disposición de las autoridades electorales del continente que así lo requieran. En cuarto lugar, el tema de la libertad de expresión y la libertad del debate, que pudo ser garantizado por un modelo de comunicación política complejo, pero creo personalmente pertinente y funcional, que hoy se han consolidado y que se enriqueció con la realización de 3 debates presidenciales que rompieron moldes y esquemas con formatos ágiles y cuestionamientos claros a los candidatos, generando información fundamental para el ejercicio del voto libre. Sin lugar a dudas tenemos un pendiente, presidente Fernández, respecto a la mejor utilización de lo que en algunos países se conoce como la franja del Estado para poder propiciar mayores espacios de intercambio de opiniones. Finalmente, el tema de la desinformación. El caso mexicano es un caso, en retrospectiva, exitoso, que esencialmente, digamos, se fundó en 3 ejes principales. El primero, un inédito convenio. El INE es el único órgano electoral del mundo que ha logrado suscribir convenios con Facebook, con Twitter y con Google para combatir a través de distintos mecanismos la desinformación que en redes sociales ocurre. En segundo lugar, la alianza con periodistas y con la sociedad que cuajó en iniciativas como la que el propio informe da cuenta, el así llamado ejercicio verificado 2018, y finalmente los mecanismos que permitieron a las autoridades electorales no solo organizar las elecciones, sino convertirse en entes explicativos. Si alguien explica un problema, asumimos en México, no está explicando, está haciendo un control de daños. Las autoridades electorales tenemos que volcarnos en construir y empujar narrativas que permitan explicar con vocación pedagógica lo que son procesos en ocasiones, y en el caso mexicano particularmente sumamente complejos y difíciles de entender para el ciudadano. Quiero terminar señalando, a propósito de las recomendaciones de este informe, que expresar aquí ante este Consejo Permanente un compromiso que con las autoridades de la ADECO hemos planteado en otros espacios. Desde el INE, y estoy seguro con la colaboración de los otros órganos electorales de nuestro país, empujaremos un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones para poder mantener a las autoridades que acompañan los procesos de observación, a la ADECO particularmente, qué medidas se han tomado para poder atender estas recomendaciones. Se trata de decisiones, por supuesto, que tomaremos en nuestros respectivos ámbitos de competencia y en ejercicio de nuestra soberanía, pero bajo una premisa de que la observación electoral justamente viene a nutrir los procesos democráticos a partir de un acompañamiento desde el exterior. Muchísimas gracias. Thank you very much, Mr. Cordova. Might I just make one observation? We've spent a great deal of time on this Mexican election report, but out of it, I'm sure everybody in this room agrees. The narrative that we have heard, both from the report from President Fernandez and so far from the 2 representatives of Mexico, indicate that there are serious lessons to be learned from the Mexican electoral experience for all of our countries. And I would suggest, Secretary General, that at some point we might make the presentations that have been made here this morning available to all member states, so that if they wish to send them to their own electoral offices in their own countries, this would be a very useful contribution to the way electoral exercises are carried out in each of our countries. Now, if I may hand the floor over, please, to Hector Diaz Santana, the head of the Special Prosecutor's Office for Electoral Crimes. Good morning. Buenos días a todos. Embajador Ronald Sanders, presidente del Consejo Permanente, señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresidente Leonel Fernández, jefe de misión en México, miembros de esta honorable asamblea, muy buenos días tengan todos ustedes.
Para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales es un privilegio participar en el informe final de la misión de visitantes extranjeros, elecciones federales y locales del 1 de julio del 2018. La FEPADE reconoce en la Organización de Estados Americanos un pilar de la democracia, de los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo de los estados independientes, al constituirse en el principal foro gubernamental, político, jurídico y social de los Estados americanos. Expreso el reconocimiento de la FEPADE a la OEA por esta cuarta misión. La estructura y el contenido del informe muestra aspectos sustantivos de la elección más grande que ha tenido México desde antes, durante y después del proceso electoral que vivimos. En principio, es necesario asentar que México tiene un sistema electoral robusto. La elección se organiza con eficacia, los votos se cuentan y se cuentan bien, y existen tribunales para resolver las controversias en apego a derecho. Sin embargo, estamos también ante la necesidad de plantearnos el cómo evitar la excesiva judicialización, cómo estrechar los nexos entre legalidad y legitimidad y cómo enfrentar la problemática que la misión de la OEA expuso en su informe. El sistema electoral en México debe contribuir al Estado de Derecho tanto en el cumplimiento de la ley como en su capacidad para evitar la violencia, porque las elecciones son la expresión ética, política y jurídica de la convivencia en civilidad. La FEPADE coincide con el informe de la OEA en el sentido de legislar en materia de candidatos independientes, también sobre modificar los esquemas tradicionales de las elecciones en México, considerar el reparto de tarjetas con determinados beneficios futuros como un elemento que vulnera la libertad del voto, así como en la visión de aumentar las penalidades ante prácticas de financiamiento irregular. Quiero enfatizar que ante estas situaciones y otras más, la FEPADE desde el inicio del 2018 actuó con una visión preventiva. Por ejemplo, participamos en una estrategia de seguridad en todo el país. Brindamos capacitación a los cuerpos de seguridad nacional. Elaboramos un mapa de riesgo. Dimos una respuesta rápida a las denuncias ciudadanas. Para poner un ejemplo, solo el día de la jornada electoral desplegamos, con el apoyo de la Procuraduría General de la República, a 14,600 elementos por todo el territorio nacional. Su trabajo consistió en atender las denuncias de la ciudadanía y en actuar en el territorio ante conductas delictivas contra las elecciones. Este esfuerzo, que se sumó al trabajo de las instituciones electorales, así como el esfuerzo del gobierno federal, estatales y municipales, se condensa en una elección participativa, ejemplar, legal y legítima. Pero a la vez, este conjunto de tareas fundadas en la coordinación de los tres órdenes de gobierno no logró evitar que la violencia tuviera una expresión concreta e incidiera en el proceso electoral. Es importante asentar que debe trabajarse desde ahora para evitar que la violencia reaparezca en otras elecciones. En México, el próximo año habrá 5 elecciones locales y debemos establecer un programa de trabajo que asuma el qué hacer y cómo hacerlo. La violencia a nivel local es desde ahora un reto que implica generar acciones para que no vuelva a ocurrir. Finalmente, debo señalar que bajo el conocimiento de los retos que planteó la elección, la FEPADE realizó una propuesta de reforma legislativa. Esta propuesta se entregó al Senado de la República y abarca una reforma de nuestra Constitución en materia de delitos electorales. Entre las conductas que podemos señalar es garantizar el libre ejercicio del voto y sancionar de una manera mucho más severa a los infractores, tipificar la violencia política y la violencia política de género e incorporar nuevos tipos penales. Por ello, agradecemos a la Organización de Estados Americanos su colaboración en las elecciones de julio pasado. Estoy seguro que en el marco del informe de la OEA, las autoridades electorales habremos de atender sus sugerencias y sus recomendaciones. Quiero concluir comentando a ustedes que el futuro de los próximos procesos electorales debe verse de manera integral.
no es solo responsabilidad de las autoridades electorales organizar buenas elecciones. Los gobiernos de los 3 niveles de gobierno, los partidos políticos, los candidatos y la ciudadanía deben de actuar de manera responsable durante los procesos electorales. Crear la institucionalidad electoral en México requiere de un proceso de sinergias que nos permitan, de una forma clara, garantizar en un periodo breve el futuro que nosotros queremos en materia de democracia representativa. Muchísimas gracias. Thank you, Mr. Diaz-Santana, and I give the floor to the distinguished representative of Mexico in the event that he wishes to wrap up that segment. No? Fine. Thank you very much. Well, we ended with a very cautionary statement from Hector Diaz-Santana, which I'm sure we will all bear in mind. Now I offer the floor to delegations with, again, the request that we keep our contributions as brief as we can. Dominican Republic. Distinguido presidente de nuestro Consejo Permanente en funciones, apreciado secretario general, apreciado doctor Leonel Fernández, distinguidos colegas embajadores, la República Dominicana quiere felicitar el sistema de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que sin lugar a dudas se ha institucionalizado como una herramienta de invaluable valor para los estados y gobiernos de la región, que han valorado su eficacia como política de cooperación técnica en materia electoral para afianzar avances, conjurar falencias y generar confianza, pero sobre todo para procurar procesos electorales creíbles y transparentes, apegados a normas internacionales que garanticen equidad y un clima de diálogo abierto en aras de afianzar la democracia en toda nuestra región. Desde esa perspectiva regional, saludamos también al Gobierno de México, a sus instituciones en materia de administración y planificación electoral, pero sobre todo al pueblo mexicano por el civismo exhibido en su participación entusiasta, pacífica y organizada, a pesar de algunos incidentes de violencia lamentables provocados por fuerzas ajenas a la democracia. También queremos felicitar a los partidos políticos y sus líderes que estuvieron a la altura requerida para coronar un proceso electoral exitoso, ejemplar, en donde todos los actores, sin dilación ni titubeos, aceptaron los resultados y felicitaron al candidato ganador, el hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Felicidades, México. También quisiéramos felicitar a los integrantes de la misión de observación electoral en la persona del doctor Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana, influyente líder de nuestra región, demócrata a carta cabal y ciudadano de las Américas, quien con toda su experiencia y cualidades que lo adornan, condujo exitosamente una de las misiones de observación electoral más complejas y desafiantes para el Departamento de Observación Electoral de nuestra organización. Creo, estimados colegas, que las recién pasadas elecciones de México son la evidencia de la madurez y la consolidación democrática de nuestro hemisferio, en donde cada vez más el fantasma de los fraudes electorales se va convirtiendo en recuerdo del pasado. Como región, vamos consolidando los sistemas electorales con apego al Estado de Derecho y las garantías constitucionales, bajo el monitoreo y acompañamiento de la observación electoral independiente, la vigilancia de una sociedad civil empoderada, el escrutinio de una prensa independiente y la madurez de una ciudadanía que vela porque se respeten sus derechos. Esos contrapesos y equilibrios son la mejor garantía de que nuestra democracia avanza y nuestras instituciones se fortalecen.
Finalmente, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el sistema de observación electoral de la OEA, desde esa primera misión de observación en Costa Rica en 1962, es hoy por hoy el mediador por excelencia entre los partidos políticos, los órganos electorales y los votantes de nuestros países. Y como vigilante creíble e imparcial, se ha convertido en un árbitro de última instancia para la solución de conflictos, en la voz de la confianza regional y en los ojos transparentes de nuestra América. De nuevo, gracias, doctor Leonel Fernández, y a su equipo por contribuir a la transparencia y credibilidad de los procesos electorales en nuestro hemisferio. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. I now offer the floor to the distinguished representative of Haiti. Merci, Président. Monsieur le Président, au nom du tiers du caucus des ambassadeurs de la CARICOM, l'ambassadeur Audrey Marks, qui ne se rencontre pas présente, et en tant que membre de la Troïka du caucus des ambassadeurs de la CARICOM, je voudrais saluer la présentation du rapport de la mission des visiteurs étrangers qui a observé les élections fédérales réalisées au Mexique le 1er juillet dernier. Ce travail réalisé sous le leadership du président de la mission, le docteur Leonel Fernandez, ex-président de la République dominicaine, et qui maintenant est en train de se faire une expertise en matière d'observation électorale. C'est une bonne chose pour la région. Félicitations, Président. Le travail que vous avez réalisé et avec l'accompagnement des autorités mexicaines, est encore une preuve flagrante que notre région connaît de plus en plus une solide expansion de la déclaration de la démocratie et des droits de l'homme. Nos peuples choisissent de plus en plus leurs dirigeants par la voie des urnes. La démocratie est définitivement bien ancrée dans notre hémisphère. L'implication de l'OEA dans les missions d'observation électorale est à encourager. Les pays de la CARICOM n'ont qu'à se joindre à cet effort de transparence et de transition pacifique entre les démocraties de la région. Je vous remercie. Thank you very much, Haiti. Well, I see no other delegations, and in that case, no, Canada. Thank you, Mr. Chair, and I apologize for coming in a little bit late and joining the conversation at the tail end like this. I simply wanted to, on behalf of the Canadian delegation, congratulate Mexico on the completion of the electoral process and for their support for this electoral observation mission. We are confident that Mexico will take careful note of the recommendations emerging from the mission. The presence here today of senior officials from the government of Mexico and the detailed presentations we have heard are a strong indicator of the commitment of the government of Mexico to continue to build on strong democratic practices. We note with particular interest the emphasis placed on gender as a factor in electoral processes, and we can welcome the data emerging from the election as well as from the observer mission itself. Since the establishment of the Unit for the Promotion of Democracy at the OAS, Canada has been a consistent and strong supporter of OAS electoral observation missions and electoral technical cooperation efforts. From 2012 to 2015, Canada contributed more than $4.3 million to OAS electoral missions and technical cooperation projects. We remain committed to strengthening democratic values, institutions, and processes in order to ensure that governments better serve all citizens, respect human rights, uphold the rule of law, and encourage greater political participation, particularly by women and girls. Support for election observations will continue to be one component of our commitments. We thank Dr. Fernandez for his report today and for his leadership of this
Electoral Observation Mission, the outcome of which provides important insights and valuable data to support our shared commitment to democratic governance. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you, Canada. Well, there being no other request for the floor, I'd like to propose that the Permanent Council do the following. First, take note of the verbal report presented by Dr. Leonel Fernandez on the federal elections held in Mexico on July 1st, 2018. Congratulate the government and people of Mexico on the success of their elections. Thank Dr. Fernandez and his team for their excellent work. And since there are no objections, it is so agreed. Now, I'll just ask you to give me 1 minute so that I can say farewell to President Fernandez, who must catch his plane. Okay. We will resume. Now, the next item refers to the election of a member of the Administrative Tribunal of the Organization of American States for the 2019-2024 term. For the benefit of delegations, I recall that the Permanent Council was instructed by the General Assembly at its 48th regular session to hold this election. This item was considered at the regular meeting held on September 5th, 2018, and at that time, we had not received any candidacies. Since then, by note CP/Doc.5455/18 of September 6th, the permanent mission of the plurinational state of Bolivia to the OAS presented the candidacy of Dr. Israel Ramiro Campero Mendez for membership in the Administrative Tribunal for the 2019-2024 term. I have been informed by the Secretariat that Dr. Israel Ramiro Campero Mendez's candidacy is the only one received so far. I ask delegations if the Permanent Council may elect Dr. Israel Ramiro Campero Mendez as a member of the Administrative Tribunal for the 2019-2024 term by acclamation. He is so elected. And let me just make the formal statement for the record. Since there were no objections, it is my pleasure to announce that Dr. Israel Ramiro Campero Mendez has been elected as a member of the Administrative Tribunal for the 2019-2024 term. And that has been so approved. Now I call on the distinguished representative of Bolivia. Thank you, Mr. Chairman. Buenos días a todas y a todos. En nombre de nuestro Estado, en nombre de esta misión, agradecer esta designación por aclamación y, por supuesto, también no quiero dejar pasar la oportunidad. Sé que los colegas, hermanos de Chile, estaban pensando hacer una presentación. Entiendo que desistieron, así que agradecerles también por ese noble gesto que seguramente en el futuro nos volveremos a encontrar porque somos arrieros, así que agradecerles también a ellos. Simplemente eso, presidente. Muchas gracias. Thank you very much. Well, as you know, our agenda has an item 4, which is the commemoration of International Transgender Day of Remembrance. The delegations that asked for that item to be inscribed on today's agenda, in light of all that transpired this morning and the enormous amount of time that we have lost, have agreed, actually it's not agreed, they've volunteered to remove that item from today's agenda and to try to inscribe it on the next possible meeting of the Permanent Council. With that, therefore, we will move on to item 5 on the agenda.
which I'm sure is a relief to most delegations who will now be able to get away from here earlier than they had anticipated. We are going to proceed then to the item in our order of business, the adoption of the following minutes. CP/ACTA 2114/17, special session held on May 15th, 2017. CP/ACTA 2118/17, special session held on June 14th, 2017. And if delegations have no comments or objections, we will proceed with the adoption of these minutes. Bolivia. Thank you, Mr. Chairman. Simplemente habíamos hecho ya la petición, quisiéramos traerla nuevamente a colación. Respecto al acta CP 211-2114, quebrado 17, en esa acta tendría que constar la presencia de Bolivia, considerando que dicha sesión fue presidida por nuestro delegado embajador Pari en ese momento. Entonces simplemente habíamos hecho la solicitud, queríamos reiterarla para que conste en este momento. Muchísimas gracias, presidente. Thank you very much for that intervention, and the Secretariat tells me that they will take note of your request. Are there any further observations on this item? No? Well, then I'm delighted to say that there being no further business, this meeting is adjourned. Other business? Other business? What? I have been instructed by the Secretariat that I should offer you any other business. I would be surprised if anybody has any. But I do offer the floor for any other business. There being no other business, the meeting is definitely adjourned.